La situación actual y sus implicaciones sociales y económicas reforzaron en mi familia la necesidad de salir de la ciudad para ir a vivir al campo un estilo de vida simple y sostenible. Vivir de un modo en el que nos sea posible experimentar un reencuentro con nuestro Creador entre la naturaleza. Mi esposo y yo hemos coincidido en la intención de ir a vivir al campo desde hace varios años. Desde que nuestros hijos eran pequeños, hemos intentado proveerles un ambiente en el que ellos pudieran experimentar la libertad, la naturaleza y una comunión significativa con Dios. Hemos vivido en la ciudad del Paso, Texas, por los últimos 11 años. Estamos conscientes que el Señor ha proveído los medios por los cuales hemos sido el recipiente de tantas bendiciones durante nuestra estadía en la ciudad. Sin embargo, no ignoramos, sino que ponemos más atención a la situación del mundo, la cual puede verse reflejada en nuestras comunidades. Tanta violencia, tanta desigualdad, tantos conflictos. Hemos llegado a la conclusión que la ciudad nunca ha sido un lugar óptimo para alcanzar la espiritualidad y la calidad de vida que buscamos. La ciudad nos ha facilitado los procesos de consumo, nos proporciona servicios públicos, infraestructuras modernas, transportes eficientes, educación de calidad y bastantes oportunidades laborales. No obstante, cuando aparece una situación como la que hemos experimentado en los últimos meses, estas facilidades desaparecen. Es como si nunca hubiesen existido. Los mercados se desabastecen. Los precios de los productos incrementan. Los transportes más eficientes que sean no pueden ser utilizados. Las escuelas cierran y aquellas tan anheladas oportunidades no existen más. Podríamos sumar otras condiciones desfavorables como la contaminación y sus implicaciones en el calentamiento global, el deterioro de la salud mental a causa de un estrés doméstico constante, acceso deficiente a los servicios urbanos y las desigualdades sociales y económicas. El progreso que la ciudad nos ha prometido solo ha sido posible costear con nuestra salud, nuestra calidad de vida y con una espiritualidad que se ve amenazada día con día. La ciudad es tan codependiente de sí misma que si un elemento del sistema falla, el resto colapsa. Salir de la ciudad para ir a vivir al campo no es una decisión que debe tomarse a la ligera. El campo podrá proporcionar lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada persona, pero nunca será suficiente para satisfacer la codicia. Como familia, nos tomó 8 años reconocer la necesidad y entender las ventajas de una vida simple y sostenible, y algunos 6 años para comenzar a realizar acciones y tomar decisiones para llevar nuestros planes a cabo. Pagar deudas, búsqueda de terrenos, reparación de la casa, adecuaciones de los servicios básicos, definir los modos de supervivencia y los roles familiares, lo cual continúa en proceso. Ir a vivir al campo no es un proceso fácil y definitivamente no es una decisión que todos podremos tomar. No quiero que me malinterpreten. Los recursos financieros son indispensables para tomar decisiones, pero ir a vivir al campo depende más de una motivación personal y de los objetivos familiares a mediano y largo plazo. Si usted busca que sus hijos crezcan en un ambiente contaminado o que su vida adulta o vejez esté llena de dependencias físicas y sociales, entonces no tiene que ir al campo, porque la ciudad es un lugar adecuado para usted. Por el contrario, si su objetivo es proveer estilos de vida y ambientes sanos para su familia y las implicaciones que esto trae consigo, entonces usted tiene una decisión muy importante que tomar el día de hoy. Durante este proceso hemos coincidido con otras personas, con otras familias que reconocen esa misma necesidad de ir a vivir al campo. No ha sido sencillo encontrar un sitio en internet o un recurso confiable que explique a detalle el proceso de salir de la ciudad o de cómo sobrellevar una vida sostenible en el campo. Reconozco que de manera personal hemos dilatado en tomar esta decisión por esta misma razón. No tuvimos una guía apropiada. Pero con nuestros errores y aciertos, nos hemos propuesto como familia compartirles periódicamente por este medio nuestra experiencia a detalle, desde el inicio
a fin de que sirva como un recurso para aquellos que hemos escuchado el llamado. Como familia, confiamos en la garantía de que la providencia de Dios está con todos aquellos que hacemos su voluntad. Levántate, sal al campo, y allí hablaré contigo, dice el Señor.